de 5.000 millones de soles anuales, saldría de otros del Tesoro Público, saldría de todas estas políticas, ¿no? En una reforma tributaria que parta de un principio, que el que gana más proporcionalmente tiene que pagar más también. Lo cierto es que de esta respuesta se deduce que hay dos grandes tareas pendientes para que esta propuesta, siempre y cuando se ejecute dentro del orden constitucional, sea viable tal como ocurre en otros países de la región. Estas son una reforma tributaria y la formalización de nuestra población económicamente activa, consistente en más de 13 millones de personas, de las cuales más del 70% aún permanece en la informalidad. 3 de cada 4 peruanos con trabajo tienen un empleo informal. Para mí lo fundamental es, en la medida de lo posible, desarrollar una política de Estado muy agresiva en términos de formalización del mercado laboral. Porque pensar en un sistema complementario, como ocurre en otros países, se hace a partir de una masa laboral mayoritariamente formal. O sea, tenemos que invertir la proporción. 3/4 partes en planilla y solo 1/4 parte fuera de planilla. Porque si no, la masa crítica es tan pequeña que todo cambio de sistema de pensiones creo que lamentablemente está condenado al fracaso. En la otra orilla, en los predios de Fuerza 2011, al menos hay coincidencia en la saludable consigna de atender a cerca de 1 millón de adultos mayores que nunca aportó a ningún sistema de pensiones. Yo creo que es una buena propuesta, ¿no? O sea, yo considero que debemos de atender a las personas de la tercera edad, a los ancianitos. Desde el punto de vista de seguridad social no recibe ningún beneficio del Estado. Hay gente que ha trabajado años de años y que no reciben nada. Efectivamente, somos conscientes de que tenemos un sector que está desprotegido, a quienes debemos de apoyar, por supuesto, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos los recursos. Nosotros tenemos que, digamos, garantizar que ellos tengan una vida digna, que tengan una pensión que les permita a ellos tener lo básico, lo mínimo indispensable. Es un deber del Estado proveer y darle a estas personas que han trabajado toda su vida una pensión que les permita, vuelvo a repetir, tener lo mínimo indispensable y los alimentos para que ellos puedan, digamos, vivir. Keiko Fujimori también asegura que no se tocarán los fondos privados de pensiones, que mantendrá el actual sistema mixto, es decir, la ONP junto a las AFPs, y que las pensiones a este vulnerable sector poblacional se darán de la siguiente forma, atacando la informalidad. En primer lugar, tenemos todavía una gran economía informal, ¿no? Sabemos que 3 de 4 trabajadores, por ejemplo, trabajan en el sector informal, y es ahí donde el Estado tiene que hacer reformas que permitan que todas las personas poco a poco se vayan incluyendo dentro del sistema para que ellos tengan un buen seguro médico y hagan sus contribuciones para que tengan un fondo de jubilación. En segundo lugar, esto va a permitir que el Estado pues reciba una mayor recaudación, mayores impuestos. Está dentro de nuestros planes ampliar la base tributaria, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y se tiene que hacer a través de un sistema más simplificado, una reducción de impuestos e incentivos, ¿no? Al respecto, la candidata de Fuerza 2011 hace una precisión importante. Se deben mantener 2 sistemas individuales en la que la persona, el ciudadano, decide en qué sistema ingresar de acuerdo a sus posibilidades. Esa decisión, esa independencia se tiene que mantener. En cuanto a cómo financiar las pensiones de este sector marginado del sistema, Keiko Fujimori habló de un bono de gratitud y de repotenciar el FONAPU, el Fondo Nacional de Ahorro Público. En primer lugar, el bono de gratitud está calculado en 100 soles mensuales inicialmente. De acuerdo a la recaudación, de acuerdo al aumento de presupuesto, esto se va a ir aumentando. Y el FONAPU es una gratificación de 600 soles anuales. Si nosotros repotenciamos el FONAPU, pensamos de que podemos duplicar estas 2 gratificaciones. Ollanta Humala, por su parte, no se ha cansado de repetir que las contribuciones de todos los peruanos administradas por las AFPs no van a ser confiscadas. No queda claro en ninguno de los 2 casos a cuánto ascenderían las pensiones destinadas a estos adultos mayores.
Esperamos que estas declaraciones sean coherentes con lo que se haga cuando cualquiera de estos dos candidatos llegue al poder y que con el consenso debido, respetando las formas y la legalidad, se atienda convenientemente a los sectores más vulnerables de nuestra población. Les decíamos hace un rato que como electores, todos los que estamos ante las opciones que se nos han presentado, necesitamos buena información para tratar de decidir entre lo que tenemos que decidir. Esa es la opción. Y decía el candidato del nacionalismo que cuando se habla de las AFPs se ha iniciado una campaña de miedo. Respecto a eso, hay que recordar que el principal factor en las llamadas campañas de miedo, si es que estas existen, es la ignorancia de la verdad. Y en este caso y en otros casos que tienen que ver con las políticas que están proponiendo los candidatos, el caso del nacionalismo peca de llevar a la gente a la ignorancia, porque presentaron un plan de gobierno y ahora dicen que no lo van a seguir, cosa que de repente los electores consideran que no tiene mayor importancia, pero lo cierto es que no saben qué plan va a seguir. Y mientras no se sepa, todos los demás pueden decir cualquier cosa y nadie podrá saber nunca qué cosa es la verdad. En este sentido, es muy importante que los candidatos sean muy claros al responder las preguntas de la prensa, cuando les hacen, por ejemplo, preguntas tan específicas sobre cómo se van a financiar las cosas. En este reportaje en particular, René Gastelumendi buscó entrevistas con los dos candidatos y lamentablemente Ollanta Humala no le concedió la entrevista. Esperamos que haya sido realmente por falta de tiempo y que esto no se repita en las siguientes semanas. No por nosotros, por los electores, que tienen derecho a escuchar a los dos candidatos hablando a profundidad de todos los temas. Hacemos una pausa, regresamos.